Bienvenidos a Leyendas del Asfalto. Hoy vamos a viajar en el tiempo hasta los años 60, una era dorada donde los autos no solo eran máquinas, eran verdaderos íconos de poder y velocidad. En este video, descubriremos los 10 autos clásicos americanos más brutales y rápidos que marcaron historia. Estos coches no solo aceleraron el pulso de quienes los conducían, sino que también dejaron una huella imborrable en la cultura automotriz. ¿Estás listo para conocer a las leyendas que redefinieron el significado de potencia sobre ruedas? Pero antes de arrancar este recorrido lleno de adrenalina, asegúrate de darle like a este video y de suscribirte al canal Leyendas del Asfalto. Activa la campanita para no perderte ningún contenido sobre los vehículos que hicieron historia. Ponte cómodo, ajusta el cinturón y prepárate para sentir la emoción de la velocidad. Número 10. 1968-1969. AMC AMX 390. Cuando pensamos en los muscle cars americanos de los años 60, AMC no suele ser el primer nombre que viene a la mente. Sin embargo, la pequeña American Motors Corporation se atrevió a desafiar a los gigantes de Detroit con un muscle car auténtico, compacto, ligero y sorprendentemente veloz. Así nació el AMC AMX 390, un rebelde en un mundo de titanes. Mientras Ford, Chevrolet, Dodge y Pontiac competían por construir el muscle car más grande y pesado, AMC tomó un rumbo distinto. Crearon un biplaza compacto con una carrocería equilibrada y agresiva, pero sobre todo con un corazón poderoso bajo el capó. Un motor V8 de 6.4 litros que producía 325 caballos de fuerza. Gracias a su bajo peso, el AMX alcanzaba una velocidad máxima de 210 km por hora. Todo un logro en la época. Este modelo no era un simple experimento, era ingeniería de alto rendimiento diseñada para quienes buscaban adrenalina pura sin el peso de un coche masivo. Desde cualquier ángulo, el AMX era único. Proporciones compactas, una trasera corta, un largo capó y un perfil musculoso que lo hacía destacar. Además, fue uno de los pocos muscle cars auténticos con solo 2 asientos, acercándose más al estilo de los deportivos europeos, pero con el rugido inconfundible de un muscle americano. Un detalle interesante es que AMC ofrecía el programa AMX Performance Clinic, donde los compradores podían llevar sus coches a las pistas de prueba de la marca y recibir entrenamiento personalizado de los ingenieros. Imagínate esa experiencia hoy. Entre 1968 y 1969 se produjeron aproximadamente 13.000 unidades del AMX 390, convirtiéndolo en una verdadera rareza. En el mercado actual de clásicos, un AMX 390 en buen estado puede alcanzar precios que oscilan entre $40,000 y $70,000, dependiendo de su originalidad y conservación. Número 9. 1969 Oldsmobile 442 W30. Cuando se habla de muscle cars puros, de esos que se escuchan antes de ser vistos y hacen temblar el suelo al pasar, el Oldsmobile 442 no puede quedar fuera de la conversación. Este coche no solo ofrecía potencia, era una declaración de intenciones, un desafío en cada semáforo o pista de carreras. El nombre 442 inicialmente hacía referencia a sus 4 carburadores, 4 marchas y 2 escape, aunque con el tiempo la fórmula evolucionó. En 1969, la versión W30 llevó el concepto al límite con un motor V8 de 7.5 litros que generaba 370 caballos de fuerza y más de 500 Nm de torque. Esta potencia impulsaba al coche a 215 km por hora, cifras impresionantes para un vehículo que pesaba más de 1.700 kilogramos. El 442 W30 no era solo potencia bruta. Oldsmobile lo equipó con entradas de aire funcionales, un árbol de levas especial, un carburador de alto flujo y un sistema de escape optimizado, todo diseñado para maximizar el rendimiento. Cada unidad W30 era ensamblada a mano por un equipo especializado en la planta de Lansing, Michigan, garantizando una calidad superior. En términos de diseño, el 442 W30 combinaba agresividad y elegancia, franjas deportivas, entradas de aire prominentes, llantas rally y la insignia W30 que dejaba claro que este no era un 442 cualquiera.
Aunque Oldsmobile formaba parte del conservador grupo GM, el 442 fue su respuesta a la fiebre de los muscle cars. Era perfecto para quienes querían potencia sin renunciar a un toque de sofisticación. Hoy en día, el Oldsmobile 442 W30 es altamente codiciado por coleccionistas. Un ejemplar bien conservado puede alcanzar precios entre $70,000 y $110,000 dependiendo de su estado, originalidad y documentación. Número 8. 1966 a 1969. Chevrolet Chevelle SS396. Cuando pensamos en los muscle cars que capturaron el espíritu de los años 60 en Estados Unidos, el Chevrolet Chevelle SS396 destaca como un ícono indiscutible. No era el más poderoso ni el más costoso, pero precisamente ahí radicaba su encanto. Ofrecía potencia impresionante a un precio accesible. Era el muscle car de todos los días, el que podías encontrar estacionado en una tienda de comestibles un día y en una pista de cuarto de milla al siguiente. El motor que daba vida a esta máquina era un V8 de 6.5 litros, diseñado para ofrecer un equilibrio perfecto entre potencia y durabilidad. Según el año y la versión, este motor generaba entre 325 y 375 caballos de fuerza, permitiendo que el Chevelle alcanzara velocidades de 210 a 220 km por hora. Para un automóvil de producción masiva de esa época, estas cifras eran impresionantes. Lo que hacía especial al Chevelle SS396 era su combinación única de potencia, comodidad y practicidad. Era lo suficientemente rápido como para dominar cualquier arranque desde un semáforo, pero también espacioso y cómodo para llevar a la familia al cine. El sábado sin problema podías llevarla a la pista para competir en un cuarto de milla. Muy pocos muscle cars lograron equilibrar también estas dos facetas. Estéticamente, el Chevelle SS era imponente sin ser exagerado. Su carrocería musculosa, las franjas opcionales, el capó abultado con tomas de aire y las icónicas insignias SS396 dejaban claro que era un automóvil especial. Los entendidos reconocían su poder al instante, mientras que los no iniciados lo descubrían al escuchar el rugido de su escape. Un dato curioso es que el Chevelle SS396 fue tan popular que, en algunos años, representó cerca del 10% de todas las ventas de Chevrolet, algo notable dado el extenso catálogo de modelos de la marca. Este modelo fue clave para cimentar la idea del muscle car asequible. Hoy en día, el Chevelle SS396 sigue siendo una pieza codiciada en el mundo del coleccionismo. Un ejemplar bien conservado puede alcanzar entre $50,000 y $80,000, mientras que las versiones más exclusivas con paquetes de alto rendimiento y documentación original pueden superar los $100,000. Ahora es tu turno. ¿Alguna vez soñaste con tener un SS? ¿Llegaste a verlo en acción? ¿O fuiste uno de los afortunados que lo condujo? Comparte tu historia en los comentarios. Número 7. 1969 Buick GSX Stage 1. Cuando pensamos en la ferocidad de los muscle cars de los años 60, la imagen suele estar ligada a caballos de fuerza, velocidades extremas y motores descomunales. Sin embargo, pocos coches lograron lo que el Buick GSX Stage 1 consiguió: dominar el terreno del torque en estado puro. Esa potencia desatada que te hunde en el asiento desde el primer instante en que pisas el acelerador. En 1969, Buick decidió romper con su reputación de marca sofisticada y elegante. Una compañía tradicionalmente conocida por sus modelos cómodos y refinados, demostró que también podía competir en el mundo de los muscle cars más rudos. Así nació el GSX Stage 1, un verdadero monstruo disfrazado de caballero. Bajo su amplio capó reposaba un motor V8 de 7.5 litros, capaz de generar oficialmente 360 caballos de fuerza. Aunque muchos expertos de la época aseguran que esta cifra era modesta
y que, en realidad, superaba fácilmente los 400 caballos, pero su verdadero secreto residía en su impresionante torque de 510 Nm, colocándolo entre los muscle cars más potentes jamás creados. Esta fuerza bruta le permitía alcanzar los 215 km/h de velocidad máxima, pero lo que realmente impactaba era la forma en que llegaba allí, un empuje constante y contundente que te pegaba al respaldo sin contemplaciones. Estéticamente, el GSX era intimidante. Sus colores más emblemáticos, Saturn Yellow y Apollo White, con franjas negras agresivas, un alerón trasero prominente, tomas de aire funcionales en el capó y llantas rally, lo convertían en un coche que parecía estar en movimiento incluso estando estacionado. Un detalle fascinante es que el GSX Stage 1 fue producido en cantidades muy limitadas, principalmente en 1970, aunque sus raíces y prototipos comenzaron en 1969. Esto hace que las unidades iniciales sean aún más raras y buscadas por coleccionistas. Hoy en día, un GSX Stage 1 en perfecto estado es una verdadera joya, con precios que oscilan entre $90,000 y $140,000 dependiendo de su estado y documentación. Número 6. 1969 Pontiac GTO de Josh. En el universo de los muscle cars, hay modelos rápidos y luego están las leyendas. El Pontiac GTO de Josh pertenece a esta última categoría, siendo un coche que no solo destacó por su potencia, sino que capturó el espíritu de toda una época. Si los años 60 pudieran resumirse en un coche, muchos coincidirían en señalar al GTO de Josh como el representante perfecto del muscle car americano. En 1969, Pontiac ya había revolucionado el mercado años antes con la creación del GTO original en 1964, considerado por muchos como el primer muscle car auténtico. Pero con la creciente competencia, otras marcas lanzaban modelos más potentes y agresivos, lo que llevó a Pontiac a responder con el audaz y provocador de Josh. Bajo su capó rugía un motor V8 Ram Air de 6.5 litros que oficialmente entregaba 370 caballos de fuerza, aunque, al igual que muchos muscle cars de la época, se sospecha que esta cifra real superaba ampliamente los 400 caballos. Esta potencia le permitía alcanzar velocidades de entre 215 y 220 km/h, ubicándolo entre los más veloces de su generación. Lo que realmente distinguía al de Josh era su diseño visual, colores vibrantes como el icónico Carousel Red, en realidad un intenso naranja, un alerón trasero prominente, franjas laterales llamativas y el nombre de Josh inscrito en los guardabarros. Era un coche diseñado para ser visto y admirado. El nombre de Josh no se inspiró en el ámbito judicial, como muchos creen, sino en un sketch humorístico del programa de televisión Rowan and Martin's Laugh-In, muy popular entre los jóvenes de la época. Fue una forma de conectar con una audiencia más joven, ansiosa por velocidad y rebeldía. Hoy en día, el Pontiac GTO de Josh es un trofeo en el mundo del coleccionismo. Sus precios varían, pero un ejemplar bien conservado puede alcanzar entre $100,000 y $180,000, mientras que las versiones más raras superan fácilmente esa cifra en subastas especializadas. Número 5. Plymouth GTX 440 1967 a 1969. Entre 1967 y 1969, el Plymouth GTX 440 dejó su huella en el universo de los muscle cars, donde la competencia se centraba en demostrar quién rugía más fuerte. Sin embargo, el GTX se presentó con un enfoque único, una mezcla de elegancia exterior y salvajismo interior, ganándose el apodo de El Caballero Musculoso. Este nombre no era solo un eslogan, sino una representación fiel de su esencia. Plymouth, junto con sus marcas hermanas Dodge y Chrysler, estaba profundamente inmersa en la competencia de motores grandes a finales de los años 60. Pero el GTX fue diseñado como una opción premium dentro de la gama de alto rendimiento. No solo buscaban potencia, querían combinarla con comodidad y lujo, ideal para el conductor
que deseaba conquistar la carretera a gran velocidad sin sacrificar el confort propio de un gran turismo americano. Bajo su largo y estilizado capó se encontraba el imponente motor 440 Supercommando de 7.2 litros, capaz de generar 375 caballos de fuerza y un torque superior a 480 Nm. Este músculo le permitía alcanzar una velocidad máxima de 225 km/h, posicionándolo entre los muscle cars más veloces de su tiempo. Pero no era solo velocidad. El GTX ofrecía una conducción suave, perfecta para largas travesías por autopista. Además de su potencia en línea recta, el GTX destacaba por su equipamiento. Incluía suspensiones reforzadas, frenos de alto rendimiento y, para los más exigentes, la opción de incorporar el legendario motor 426 Hemi, llevando su desempeño a otro nivel. Sin embargo, la mayoría optaba por el 440, debido a su equilibrio ideal para el uso diario y las competencias callejeras. En cuanto a diseño, el GTX combinaba sobriedad y fuerza. Líneas limpias, detalles cromados y franjas deportivas le daban un toque distintivo, separándolo de modelos más agresivos como el Roadrunner o el Super B. Era el muscle car perfecto para quien buscaba velocidad con estilo. Hoy en día, el Plymouth GTX 440 es un tesoro codiciado por coleccionistas que valoran tanto su potencia como su exclusividad. Un ejemplar en buen estado puede alcanzar precios que oscilan entre $70,000 y $100,000, dependiendo de su conservación y originalidad. Y ahora te pregunto, ¿qué prefieres en un muscle car? ¿La fuerza bruta del Hemi o la elegancia equilibrada del 440? Déjanos tu elección en los comentarios. ¿Cuál de estos titanes tendría un lugar en tu garaje? Número 4. 1969 Dodge Charger Daytona. Si hablamos de muscle cars que marcaron un antes y un después, el Dodge Charger Daytona es una leyenda que no puede ignorarse. Este vehículo no fue solo un coche más, fue diseñado como una herramienta aerodinámica con un único propósito: dominar las pistas de NASCAR y dejar atrás a sus rivales. En el proceso, Dodge creó uno de los muscle cars más impresionantes, icónicos y distintivos que han recorrido las carreteras de Estados Unidos. La historia del Daytona comienza a finales de los años 60, cuando las carreras de stock car se convirtieron en verdaderos campos de batalla. Dodge, decidido a superar a Ford y Chevrolet, entendió que la potencia por sí sola no bastaba. La clave estaba en la aerodinámica. Así nació el proyecto Daytona con un objetivo claro: volar bajo y ser más rápido que nadie. Y lo consiguieron. Bajo el capó, el Daytona albergaba un motor V8 Hemi de 7.0 litros que entregaba oficialmente 425 caballos de fuerza, aunque se sabía que esos números eran subestimados. Su aerodinámica refinada, con el emblemático alerón trasero de casi 1 metro de altura y una punta frontal diseñada para cortar el aire, permitía que el Daytona alcanzara velocidades de hasta 240 km/h. En las pistas de NASCAR rompió récords y obligó a los organizadores a cambiar las reglas debido a su imbatible velocidad. El Dodge Charger Daytona también fue un espectáculo visual. Su diseño futurista, con una nariz alargada, un enorme alerón trasero, tomas de aire y una silueta estilizada, lo hacían inconfundible. Era imposible verlo en las calles y no detenerse a admirarlo. Muchos lo apodaron el cohete del asfalto, y no sin razón. Para competir en NASCAR, Dodge tuvo que fabricar al menos 500 unidades de calle y finalmente produjeron unas 503. Esto convirtió al Daytona en uno de los muscle cars más exclusivos y codiciados de la historia. Hoy en día, encontrar un Daytona original es un verdadero tesoro para los amantes del automovilismo. En subastas, sus precios pueden superar fácilmente los $300,000, y algunos ejemplares en perfecto estado han llegado a alcanzar cifras cercanas al $500,000. Número 3. 1966 a 1967.
Chevrolet Corvette Stingray 427. Cuando se habla de Corvette, es imposible no imaginar potencia, líneas sensuales y el rugido único de un V8 estadounidense. Pero hubo un momento preciso en la historia en que el Corvette dejó de ser solo un deportivo llamativo para convertirse en una auténtica máquina indomable. Ese instante fue en 1966 cuando Chevrolet lanzó al mundo el Stingray 427. Hasta entonces, el Corvette ya gozaba de respeto, pero la llegada del legendario motor Big Block 427 de 7 litros L72 lo elevó a otro nivel. Este motor, con sus oficiales 425 caballos de fuerza, aunque se sabía que superaba con facilidad los 450, convirtió al Stingray en uno de los autos más veloces y codiciados del planeta. Su aceleración era impresionante y su velocidad máxima rondaba entre 240 y 250 kilómetros por hora, cifras que para mediados de los años 60 eran casi inalcanzables para un vehículo producido en Estados Unidos. Pero no solo el motor lo hacía especial. El Stingray 427 contaba con un chasis perfectamente ajustado, suspensiones reforzadas, frenos de disco en las 4 ruedas, algo muy avanzado para su época, y una transmisión manual de 4 velocidades que conectaba al conductor directamente con el alma del coche. Manejar un 427 no era simplemente conducir, sino dominar una fuerza salvaje que pedía cada vez más carretera bajo sus neumáticos. Visualmente, el Corvette Stingray de segunda generación es probablemente uno de los diseños más hermosos jamás creados. Su silueta baja, los faros retráctiles, los guardabarros anchos y las icónicas tomas de aire laterales lo convirtieron en un objeto de deseo inmediato. En las calles, era imposible pasar desapercibido. En las pistas, muchos competidores simplemente no podían seguir su ritmo. Un dato curioso es que el apodo Stingray, mantarraya, no fue escogido al azar. Su figura fluida y sus líneas orgánicas se inspiraron en la naturaleza marina, reflejando movimiento incluso cuando el coche estaba parado. Era velocidad, elegancia y agresividad concentradas en una sola máquina. Hoy en día, el Corvette Stingray 427 es una pieza de colección muy buscada. Los modelos en excelente estado y con números originales pueden alcanzar valores entre $150,000 y $250,000, dependiendo de su historia y nivel de autenticidad. Número 2. Shelby Cobra 427, 1965 a 1967. Entre 1965 y 1967, el Shelby Cobra 427 fue mucho más que un auto veloz. Si tuviéramos que escoger un vehículo que represente a la perfección, la locura, la ambición y la genialidad de los muscle cars americanos de los años 60, sin duda ese sería el Shelby Cobra 427. Este coche no fue simplemente rápido, fue un experimento casi irracional que, contra todo pronóstico, se convirtió en uno de los símbolos más respetados dentro de la historia del automóvil. Todo comenzó gracias a la visión de un hombre, Carroll Shelby, un piloto que se transformó en ingeniero y que quiso combinar lo mejor de dos mundos, la ligereza y precisión de los pequeños roadsters británicos con la potencia brutal de los motores V8 estadounidenses. Shelby tomó el chasis del modesto ACE inglés y lo equipó con un corazón salvaje, un motor Ford V8 de 7.0 litros. Así nació esta bestia. El resultado fue impresionante. El Cobra 427 pesaba poco más de 1,100 kilos, pero tenía una potencia oficial de 425 caballos, aunque se dice que en realidad superaba los 450. Esta mezcla de bajo peso y gran fuerza le permitía alcanzar una velocidad máxima de 265 km por hora, dejando atrás a casi cualquier rival. Su aceleración de 0 a 100 km por hora rondaba los 4 segundos, números que aún hoy resultan impactantes. Pero el Cobra 427 no era para cualquiera. Su conducción era extrema, ruidoso, caliente, visceral y brutalmente directa. Cada viaje era una batalla entre el piloto y la máquina, un constante desafío a las leyes de la física.
No tenía control de tracción, frenos ABS ni dirección asistida. Solo estabas tú, el volante, el asfalto y el rugido potente del V8 buscando devorar el horizonte. Visualmente, el Cobra es imposible de ignorar. Sus proporciones compactas, el capó abombado, las salidas de escape laterales y las icónicas franjas de competición lo convierten en un símbolo atemporal. Incluso detenido, parece listo para atacar. Un dato interesante es que, durante su desarrollo, Ford sometió al Cobra 427 a pruebas en túneles de viento aeronáuticos para tratar de controlar su inestabilidad a alta velocidad. A pesar de eso, Carroll Shelby solía bromear diciendo, «Este auto no fue diseñado para ir recto, sino para ir rápido». Hoy en día, el Shelby Cobra 427 original es una joya de colección. Su rareza y misticismo han hecho que en subastas se vendan por cifras astronómicas, superando fácilmente el $1.000.000, según la autenticidad y la historia de cada ejemplar. Ahora te preguntamos, si el dinero no fuera un problema, ¿te atreverías a dominar un Shelby Cobra 427? ¿Te gustaría experimentar esa bruta? Número 1, 1966, Ford GT40 Mark I. Existen autos veloces, hay autos legendarios, y después está el GT40, una máquina que no solo dominó las pistas, sino que se transformó en un símbolo absoluto de venganza, gloria y perfección mecánica. Esta no es únicamente una historia de velocidad, sino también de orgullo, desafío y de cómo Ford le arrebató el trono a Ferrari en el escenario más prestigioso del automovilismo, Le Mans. Todo comenzó con un choque de egos. Henry Ford II intentó comprar Ferrari, pero la firma italiana rechazó el trato en el último instante. Humillado, Ford prometió cobrar venganza en las carreras. Así nació el proyecto GT40, un auto creado con un único objetivo: vencer a Ferrari en su propio terreno. El resultado fue impresionante, un chasis extremadamente bajo con apenas 40 pulgadas de altura, de ahí su nombre GT40, aerodinámica avanzada para su tiempo y un motor V8 de 4.7 litros. El MK1 era pura ingeniería de competición trasladada a la calle. Aunque las versiones de carrera montaban motores aún más potentes, la versión homologada para calle ya era una bestia con 380 caballos de fuerza, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 330 km por hora, una cifra que en 1966 parecía sacada de otro mundo para un auto legal en carretera. Pero el GT40 no solo destacaba por su velocidad brutal, sino por su resistencia inquebrantable. Podía mantener su rendimiento extremo durante 24 horas seguidas en Le Mans, y lo demostró en 1966 cuando Ford dominó el podio ocupando los 3 primeros lugares, iniciando así una racha histórica de 4 victorias consecutivas en Le Mans entre 1966 y 1900. Simplemente fascinante. Sus proporciones extremadamente bajas, las entradas de aire delanteras, su carrocería ancha, los escapes centrales y los faros redondeados lo convierten en uno de los autos más bellos jamás diseñados. Aunque fue concebido para competir, su diseño sigue cautivando décadas después. Un dato interesante es que, a pesar de su espíritu de competencia, Ford fabricó un número muy limitado de versiones MK1 homologadas para calle, lo que las convierte hoy en piezas sumamente exclusivas y codiciadas por coleccionistas en todo el mundo. En el mercado actual, un GT40 Mark I original de calle es prácticamente un tesoro, y los pocos ejemplares que existen superan fácilmente los $3 millones en subastas internacionales, siendo considerados auténticos santos griales del automovilismo. Y aquí los tienes, los 10 autos americanos más rápidos de los años 60. Una década donde la ingeniería se volvió una locura, los motores V8 rugían con fuerza implacable y cada marca intentaba crear el muscle car más salvaje. Y ahí lo tienes, las 10 joyas americanas más poderosas y rápidas de los años 60 que todavía hacen latir fuerte el corazón de los amantes del motor. ¿Cuál de estos clásicos te gustaría tener en tu garaje? Déjalo en los comentarios. Si disfrutaste este viaje por la historia y quieres más contenido lleno de velocidad y pasión, no olvides suscribirte a Leyendas del Asfalto y darle like a este video. Tu apoyo nos impulsa a seguir trayéndote lo mejor del mundo automotriz. Nos vemos en la próxima aventura sobre ruedas.